convocado por Simón Bolívar en este mismo país. Así que fue como cargado de bastante significado, sobre todo para las Américas. En este encuentro reúnen normalmente delegaciones de países, esta vez 92 países y organismos con más de 2.500 participantes aproximadamente. Entre ellos habían cancilleres, ministros de carteras, embajadores, delegaciones de organismos internacionales y por el ser el bicentenario, hubo presencia de jefes de Estado que normalmente no necesariamente van jefes de Estado, pero sino los cancilleros, pero digamos que fue un tema particular. La agenda de esta sesión incluyó gobernabilidad democrática, seguridad hemisférica, migración, innovación tecnológica, resiliencia climática y desarrollo sostenible. Y en el trasfondo de las discusiones se habló de la situación de Nicaragua, Bolivia y Cuba, las presiones de Washington por ampliar su influencia en la región y el reciente giro político en Colombia. Como siempre, estas asambleas tienen un resultado que se traduce en una declaración. Esta vez tuvimos la Declaración de Panamá, que se llamó, tiene el mismo nombre del tema de la Asamblea: multilateralismo firme en la defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados miembros. Y para hablar de estos temas tenemos a maravillosas invitadas expertas. Ellas han venido trabajando y han asistido a las asambleas generales de la OEA. Tenemos a Trinidad Herrera. Les voy a pedir que prendan la cámara para que las podamos conocer, las veamos en la transmisión. Hola, Trinidad, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Trinidad Herrera Rodríguez es cocoordinadora del programa de Juventudes de la Red de Salud y cocoordinadora de la Coalición de Derechos Humanos de Jóvenes y de Adolescentes de las Américas. Está también con nosotras Sofía Quiroga. Hola, Sofía. Hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Sofía. Muchas gracias por estar acá. Sofía es oficial de incidencia para América Latina y el Caribe en Equality Now y coordinadora de la Coalición de Derechos Humanos de Jóvenes y de Adolescentes de las Américas. Y tenemos también a Manuela Forero. Hola, Manu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Manuela es co-coordinadora del programa de juventudes de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe y co-coordinadora de la Coalición de Derechos Humanos de Jóvenes y Adolescentes de las Américas. Entonces, bienvenidas a ustedes tres. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Tenemos una jornada en la que vamos a hacer unas preguntas general para todas, luego vamos a tener unas específicas para que nos hablen y profundicen más acerca de cómo se vivió esta Asamblea General de la OEA en Panamá y luego vamos a cerrar con las conclusiones. Entonces, vamos, sin más, ya no quiero seguir hablando, yo creo que la idea es darles las palabras a ustedes, así que voy a iniciar con la primera pregunta. Y la primera pregunta es para conocer un poco qué espacios y cómo funcionan estos espacios de la OEA y cómo es la participación de las juventudes, cómo fue la participación de las juventudes. Nos cuenten un poco a las personas que no sabemos, que no hemos asistido allá, cómo funciona la Asamblea General de la OEA. Entonces, podemos iniciar con Trinidad Herrera. Claro, bueno, en este 56º periodo de sesión de la Asamblea General de la OEA, la participación de las juventudes se dio en distintos espacios, tanto formales como de la sociedad civil dentro del sistema interamericano, dentro de la Asamblea General. Por una parte, estuvimos presentes en el diálogo de los jefes de delegación, el secretario general, la secretaría general adjunta, representantes de la sociedad civil, trabajadores, sector privado y otros actores principales, muchos actores, donde hicimos lectura a la declaración de la coalición y nos permitió llevar las voces juveniles a esta conversación más amplia con los estados y también las agencias del sistema interamericano. Además, participamos en otros eventos paralelos, en otros espacios de articulación, formación e incidencia, entre ellos el bootcamp de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, en la que participó mi compañera Manuela una semana antes,
y también en o sea, eventos organizados por organizaciones aliadas como el Foro Sociedad Civil sobre Violencia Digital contra Mujeres, Adolescentes y Niñas de parte de la Articulación Belém do Pará, que fue un espacio muy enriquecedor donde pudimos conectar las ideas que traíamos desde nuestros países, desde nuestros territorios sobre cómo vivimos y cómo podemos afrontar la violencia digital en una era en que la globalización del Internet es absolutamente inminente. Y también estuvimos en el evento paralelo que convocamos junto a Diaconía y CLADEM sobre juventudes, democracia y participación política libre de violencia en la región. Entonces, yo creo que la participación juvenil no se limitó como a un solo momento, sino que estuvo presente en distintos espacios de diálogo, formación, coordinación política e incidencia. Bueno, ya voy a terminar para darle la palabra a mis compañeras, pero creo que es importante decir que la participación tiene muchas limitantes y límites, ya que aunque pudimos nosotras estar presentes y vimos juventudes presentes, estar ahí y participar activamente no significa que nosotros tengamos como un lugar estructural o vinculante dentro de las decisiones de la OEA. Por eso creo yo que el desafío sigue siendo pasar de la consulta, de leer la declaración, están ahí a una intervención puntual hacia mecanismos permanentes de incidencia. Eso, le doy la palabra a mis compañeras. Perdón si me explayé mucho. No, 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 estuvo perfecto. Además, nos das un panorama general. Sin embargo, quedan dudas. Por ejemplo, son 3 días de la asamblea, pero esto lleva más de 3 días de trabajo. Yo creo que previamente hay un trabajo, pero también ustedes llegan unos días o algunas de ustedes llegaron días antes. Entonces, no sé, Manuela podría de pronto ampliarnos más por Eh, ahí. claro que sí, Grace. Justamente este año como una excepción porque desde la Comisión Interamericana de Mujeres nos ganamos una beca para participar de un bootcamp. Fueron 4 días muy intensos de muchas sesiones, pero aprendimos muchísimo porque a raíz de ese bootcamp logramos em, tener aprendizajes y, digamos, circular esta información para nuestras propias organizaciones. Para organizaciones que están muy recientes, pues les va a servir un montón porque hablamos sobre comunicación estratégica, sobre presentación de proyectos, acerca de las principales problemáticas o desafíos que enfrentamos como organizaciones en nuestra región. Y también, pues, nos pudimos preparar un poco con sesiones preparatorias previas para la Asamblea General, las organizaciones que íbamos a estar. Entonces, fue un espacio muy enriquecedor y por eso fue que pudimos estar unos días antes en la Asamblea General para prepararnos como organizaciones en este espacio. Sofi. Vale. Muchísimas gracias, Manuela. Sí, eso es un montón de trabajo, además, creo que lo es. Sofía, tú creo que nos puedes complementar más esta parte, de pronto darnos una visión de estos espacios y cómo participaron las juventudes. Sí, creo que también es para nosotras ha sido enriquecedor los espacios que hemos tenido de diálogo y articulación con otras coaliciones de acción. Las coaliciones de acción son espacios que están conformados por muchas organizaciones de la sociedad civil en torno a aunar esfuerzos dentro del sistema interamericano por determinados temas. En nuestro caso, nosotras somos parte de la coalición de juventudes y adolescencias, pero hay otras coaliciones como la coalición de derechos sexuales y reproductivos, la LGTBIQ+, la coalición de derechos humanos de las mujeres. Entonces también ha sido muy importante un espacio previo a la Asamblea General de la OEA, donde hemos podido participar de como juntarnos con estas otras coaliciones, pensar una estrategia, articularnos en el trabajo, compartir las prioridades, compartir también las preocupaciones en un escenario que es bastante hostil para la agenda de igualdad de género dentro de la Asamblea. Entonces creo que eso también ha sido muy, muy enriquecedor, este diálogo con otras coaliciones que ya tienen mucha experiencia en estos espacios, que vienen de hace años participando. También nos ha servido a nosotras para enriquecernos y aprender de esos otros compañeros y compañeras que ya están transitando estos lugares de incidencia hace bastante tiempo. Y en ese sentido creo que también han sido para nosotras unas aliadas estratégicas
Comisión Interamericana de Mujeres, la CIN, que no solo nos ha invitado a este espacio de formación del campamento, sino que también hemos tenido un evento paralelo con ellas, organizado con ellas, de diálogo entre las juventudes y las compañeras que ya llevan bastante recorrido incidiendo en la agenda de igualdad de género en la región, en particular con la presidenta de la Comisión Interamericana de la Mujer, Mónica Xavier, y ha sido un diálogo bastante enriquecedor y dinámico, y creo que eso visibiliza como la forma de trabajo que tenemos desde la coalición, que es articularnos con otros organismos dentro del sistema de la OEA, y creo que por ahí va lo que queremos lograr, no solo estar las juventudes hablando de cosas de juventudes, sino también poder estar en todos los espacios hablando de derechos económicos, de violencia digital, de participación política de las mujeres. Creo que ese es nuestro desafío. Gracias, Sofía. Buenísimo lo que planteas acerca de las alianzas, las articulaciones y este tema de que las juventudes no están allí para hablar solamente de juventudes, sino que debe haber una conexión con todos los temas que se discuten en estos espacios de la multilateralidad. Y sobre eso me gustaría pasar precisamente al tema de la declaración, porque sé que estuvieron involucradas, asistieron a distintos espacios donde se dieron discusiones políticas y que resultaron en la declaración de Panamá, donde hubo como tensiones, una declaración con muchos pies de página. Entonces, sobre ese tema, nos gustaría conocer cuáles fueron esos pies de páginas, de quiénes vienen estos pies de páginas, qué temas pusieron allí y, y de qué manera pueden incidir las juventudes para que estos temas de pie de página, que parecen que fueron temas en los que se relegan, o sea, se relegan temas importantes para la agenda de las Américas, no queden así, relegados ni aislados. Manuela, te doy la palabra. Muchas gracias, Grace. Bueno, me voy a extender un poquito en este punto porque considero que es bastante relevante que discutamos sobre qué pasó en esas sesiones plenarias, qué es el documento que se negoció, como qué párrafos o qué pie de páginas hubo en la declaración de Panamá. Entonces, primero quiero como partir de algo que vivimos de primera mano en esta 56ª Asamblea General, que fue las sesiones plenarias, la comisión general y el diálogo interactivo en el que participó Trini, que más adelante nos va a contar. Em, y creo que dentro de estos espacios hubo un llamado muy constante y fue el lema de la Asamblea, que era reforzar el multilateralismo y el diálogo, pues como reforzar la democracia a través del diálogo, ¿cierto? Lo escuchamos pues como en un momento que todas sabemos que es un momento muy crítico para nuestra región porque tenemos una crisis de las democracias y lo dicen abiertamente, pues estamos en una crisis en varios países democrática. También hay una polarización creciente en la región, todas lo sabemos, y algo que nosotras como juventudes nos toca directamente ver y presenciar es como un avance en las posiciones que cuestionan abiertamente el lenguaje de los derechos humanos y de género principalmente dentro de este propio organismo que se supone debe protegerlos, ¿verdad? Entonces, este avance como de este discurso no solamente se quedó en eso, en un discurso, sino que quedó escrito y quedó en la Declaración de Panamá de forma de notas al pie, como tú lo mencionabas, Grace. Entonces, ¿qué son estas notas al pie? ¿Quiénes la pusieron y sobre qué temas? La Declaración de Panamá es el documento político central de esta asamblea que salió con 15 notas al pie. Pues es algo bastante preocupante, pero ya vamos a ver como qué notas al pie exactamente pusieron y quiénes. Em, Como esto en el lenguaje diplomático de la OEA no solamente es un detalle técnico, sino como un mapa exacto de donde no hubo un consenso real, donde no hubo una negociación sobre ese lenguaje. Y pudimos ver que el lenguaje era muy claro, ya que la gran mayoría de estas notas giraban alrededor de un solo punto, que era el artículo 9 de la Carta Democrática Interamericana, que habla de eliminar toda la forma de discriminación, especialmente la de género, la étnica y la racial. Entonces, aquí vemos como un pronunciamiento muy fuerte y un ataque muy fuerte en este artículo 9.
Y pues básicamente lo que dice la carta es que esta discriminación, especialmente de género, ética y racial, es una condición para fortalecer la democracia, o sea, como erradicándola se fortalece la democracia. ¿Y quién puso reservas ahí? Paraguay y El Salvador dejaron una constancia de que cualquier referencia al término género en estos documentos de la Asamblea será interpretada según su propia constitución y ordenamiento jurídico interno. O sea, no solamente se adhieren a que esto es la eliminación de discriminación de género y racial y étnica, es una condición para fortalecer la democracia en general, sino que la adhieren desde sus propias condiciones internas de cada país. Y El Salvador fue un poco más allá, ya que hizo una reserva que expresa sobre el término de discriminación de género y sobre cualquier categoría que no esté reconocida en su legislación nacional. También vimos que Estados Unidos fue la delegación con más notas al pie, al menos en 6 párrafos completos. Hizo esta reserva y entre ellos claramente está el artículo 9, donde también marcó en el párrafo de seguridad hemisférica y en un propio párrafo donde se refería al como a reafirmar el multilateralismo como una herramienta legítima, o sea, no está reconociendo el multilateralismo, que es el espacio de negociación de la sociedad civil, también donde participamos nosotras y los estados, no reafirma este multilateralismo como una herramienta legítima. Pero tristemente, después de esta situación también hay una luz de esperanza porque tenemos un contraejemplo muy importante, porque no todas las notas van en esta misma dirección, sino que vemos el ejemplo de Uruguay que usó su nota al pie para reforzar y no para reservar. O sea, él reafirmó la importancia de la participación plena de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las personas afrodescendientes y la obligación de los estados de eliminar toda forma de discriminación. Entonces, tenemos que no todo está perdido, sino que estas notas al pie también son un instrumento para reforzar esos tratados y esos acuerdos que ya venían escritos desde antes. Entonces fue una sesión muy extenuante y muy extensa porque se demoró hasta las 12 de la medianoche del último día de la Asamblea General. Entonces fue algo muy arduo, un trabajo muy arduo de estar ahí, escuchar qué negociaban en la Comisión General. Nosotras consideramos, bueno, que es una fractura estructural país por país sobre el lenguaje de género principalmente y la no discriminación, ya que esto como que pone en duda si pertenece o no a la Carta Democrática Interamericana, que es básicamente lo que se discutió dentro de esta Asamblea General. Bueno, también es importante, o sea, ¿por qué esto importa? Porque el artículo 9 no solamente es un párrafo cualquiera, el que se negoció y como el que tuvo tantos ataques, es el que conecta explícitamente la no discriminación con la democracia misma, entonces por eso es tan importante este párrafo. Y cuando un Estado pone una reserva ahí, lo que está diciendo en el fondo es acepto la democracia, pero no acepto que la igualdad de género sea un parte de la definición, o sea, no es una condición para reforzar la democracia. Entonces, por eso es tan importante este párrafo. Esto tiene un costo real para nosotras, las juventudes de las Américas, porque nosotras somos las que vivimos las consecuencias concretas de, pues, como esta ambigüedad, ¿no? Con el acceso a la salud sexual y reproductiva, en la protección frente a la violencia basada en género, en el reconocimiento de identidades diversas, en la participación política de las juventudes indígenas y afrodescendientes, ya que cuando este texto se debilita y al mismo tiempo se debilita la democracia con estas reservas, se debilita esta herramienta que después usamos nosotras, la sociedad civil, para exigirle a nuestros propios estados que cumplan estos acuerdos y estos tratados que se negocian allí. Entonces, ya Grace, para responder, después de este contexto, responder esta pregunta, ¿qué haríamos nosotras las juventudes con esto? ¿Qué hacemos las juventudes con esto? Entonces, primero, nombrar lo que quedó relegado país por país, hacerle un seguimiento exhaustivo de por qué esta reserva, cómo podemos incidir las juventudes para que esto sea visible. Que nuestro rol como coalición y programa de juventudes es traducir también este lenguaje tan técnico de que muchas personas no comprendemos este lenguaje tan técnico que se negocia allá. Entonces, nuestra tarea también es bajar ese lenguaje, bueno, no bajar, circular este lenguaje
de que sea una manera más fácil y más digerible para las personas y que conozcan por qué su país o qué reservas hizo su país y en qué. También considero que usar los espacios que sí están abiertos, o sea, los espacios de diálogo como el que participó Trini, el que participamos como coaliciones, como el diálogo interactivo de la sociedad civil y todos los espacios de incidencia política que podamos participar y dejar clara nuestra voz y nuestra participación de defender nuestros derechos y de defender el lenguaje que ya estaba negociado. También es importante construir alianzas estratégicas con los estados que sí estuvieron a favor de este lenguaje, como lo hizo Uruguay en este caso, y documentar también y dar seguimiento año tras año sobre las notas al pie que se dejaron. Revisar si en la siguiente, o sea, como revisar el piso en el que estamos, si el próximo año se avanzó o se retrocedió o se estancó este lenguaje que básicamente se traduce en nuestros derechos. Y hacerle como un seguimiento exhaustivo. Y bueno, algo importante ya para terminar es que la Declaración de Panamá se firmó bajo el símbolo del bicentenario del Congreso Anfitriónico y la idea original era una América unida construida en consenso, ¿cierto? Esta era como la base principal, pero vimos que este consenso de este año llegó cerca de medianoche, como ya les nombré anteriormente, con 15 notas al pie de por medio. Y consideramos pues que esto no es un fracaso, sino una fotografía o una radiografía de dónde estamos paradas o paradas en este momento. Y a nosotras las juventudes nos toca decidir si esa radiografía se queda igual para el próximo año o si hay alguna forma de cambiarlo. Entonces, por ahí dejo mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Manuela. Esto ha sido una lección política y de democracia. Es decir, los aprendizajes y lo que nos has contado permite lo que tú decías, tener una fotografía del momento en el que estamos. Y quisiera conectar lo que no es aislado, porque lo vimos en la Comisión Jurídica y Social de la Mujer en marzo, pasó en la CPD, las reservas sobre los términos y sobre los conceptos de género, sobre derechos sexuales reproductivos, etcétera, están ahí y vienen estando en todos los espacios de la multilateralidad. Es lamentable que también trascienda a un espacio como este, pues que afecta puntualmente a las Américas y además que veamos más de cerca qué países se le están jugando por nuestros derechos y cuáles no. Em, y en estos diálogos y conectándolo, Trinidad Herrera estuvo participando en los diálogos, en un diálogo abierto con los estados, donde estaban, era un diálogo abierto de la sociedad civil con presencia de estados miembros, etcétera. Y nos gustaría que nos contaras cuál fue la posición que llevaste, cómo funcionó este espacio, pero también sé que fue diferente al año anterior. Trinidad. Entonces, ¿nos podrías contar un poco cuál fue la diferencia y cómo participó las juventudes, cómo participaron las juventudes? Sí. Bueno, en términos de organización, el diálogo de este año tuvo una metodología muy distinta a la que se ocupa usualmente y se ha dado en los años anteriores, ya que tradicionalmente el espacio ha tenido como un formato más parecido a una mesa en U, como una mesa formal de intervenciones donde la organización y los estados leen sus declaraciones y es como un esquema bastante rígido. Pero este año la Secretaría General Adjunta y la oficina que trabaja con la sociedad civil tuvo la idea de implementar un formato más interactivo que se llama tipo Davos, con una disposición más de conversación, de diálogo cara a cara, como que sea más fluido. La distribución era así, eran panelistas en un escenario, en sillones, frente a un auditorio como un teatro, buscando generar esa sensación de un diálogo más directo entre actores. Si bien esta modificación tiene un lado positivo, que está mostrando la intención de cómo renovar la forma en que se relaciona la OEA con la sociedad civil, y no es menor que se intente pasar de este formato así tan rígido y tan protocolar hacia uno que, al menos en su diseño, busca parecer más cercano, horizontal y que estamos dialogando. En ese sentido fue una apuesta bastante interesante y probablemente también una prueba para evaluar cómo va a organizarse ese diálogo en las próximas asambleas generales. Eso depende de lo que opinen los estados sobre el diálogo.
Sin embargo, creo que también es importante decir que la metodología tuvo sus cosas malas, tuvo límites, porque aunque se veía que era un formato más tipo conversación, las intervenciones y las preguntas seguían estando preparadas con anticipación. También a las organizaciones, a las coaliciones se nos pidió que enviáramos previamente nuestras intervenciones, por lo que al margen para una conversación realmente espontánea o para responder directamente a lo que decían, seguía siendo muy limitado. Entonces hubo innovación en la forma, pero el fondo era un poco lo mismo y queda avanzar en esa interacción más sustantiva. Otro punto importante es que para que estos espacios tengan peso político real, perdón, no basta con modificar solo la escenografía o la dinámica, que es lo que hablamos, o sea, solamente cambiamos cómo nos sentamos, pero en el fondo era lo mismo. Y es fundamental que se asegure que las autoridades y las delegaciones primero vayan, porque muchas las tuvieron un poco que convencer que fueran, solo iban a hablar iban a responder, a retroalimentar las preguntas o las declaraciones que estaban respondiendo las coaliciones que a ellos les interesaba, con los que ellos estaban alineados. Y es fundamental que primero, como dije, vayan, que puedan ir, estar ahí la mayor cantidad de delegaciones posible y que también permanezcan durante todo el diálogo, y que todas las intervenciones tengan como las mismas condiciones de escucha, porque cuando algunas participaciones, declaraciones quedaban hacia el final ya del segmento, disminuía mucho la presencia en la sala, tanto de actores sociales, de estados, y corre ese riesgo de que las voces de la sociedad civil no se escuchen y sea como algo más simbólico que efectivo. Eh, Respecto a la posición desde las juventudes, desde la coalición, creo que el mensaje principal fue bastante claro, que no queremos ser como solamente beneficiarias de políticas públicas, ni como una decoración, así dice juventudes, bueno, aquí están las juventudes, hablen, qué bonito, listo. No, desde la coalición la posición fue que la participación juvenil debe ser sustantiva. Eso quiere decir que las juventudes y adolescencias debemos estar presentes no solo cuando se habla de temas juveniles, sino también cuando se discute de democracia, de derechos humanos, de paz, seguridad, etcétera. Porque todos esos temas nos atraviesan, nos afectan directamente y también porque desde nuestra perspectiva tenemos propuestas concretas cómo abordarlas y cómo algo solucionarlas. Bueno, en la intervención respondí a la pregunta de cuáles consideran que han sido los principales avances y desafíos para la promoción y protección de los derechos humanos de las juventudes en el entorno digital y cómo pueden los estados, la sociedad civil, el sector privado y la BEA trabajar conjuntamente para maximizar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, incluida la IA, prevenir riesgos con la desinformación, la discriminación, la violencia digital y la manipulación del espacio público. Nuestra idea era principalmente que mostrar que cuando estamos hablando de tecnología, de espacios digitales, no estamos hablando solo de innovación o modernización, sino también de brechas al acceso, de violencia digital, de protección de datos, de desinformación, de discursos de odio, de la participación que podemos tener las juventudes en línea y cómo esto también es buscando informarnos, acceder y exigir nuestros derechos. Y principalmente en un mundo en el que muchas decisiones se están tomando desde el espacio digital. Bueno, y sobre los temas pendientes, creo que quedaron como al menos tres grandes desafíos con respecto a nuestra participación que primero debemos avanzar, bueno, la OEA debe avanzar y nosotros presionar hacia mecanismos permanentes de participación juvenil dentro de la OEA, porque la presencia de jóvenes no dependa solo de los eventos paralelos o las declaraciones que se hacen durante la asamblea, sino que sea real, que sea, como ya decía yo recién, que sea vinculante, que nos pregunte, que sea consultivo, que se tomen nuestras opiniones en cuenta a la hora de formular políticas públicas, declaraciones, etcétera. Segundo, mejorar la accesibilidad de estos espacios, porque muchas organizaciones juveniles de jóvenes no tienen recursos para viajar. Sostener estos procesos de incidencia internacional
o acceder a información técnica oportuna es muy complejo para quienes están en sus territorios. Y tercero, quedó pendiente discutir también con más fuerza cómo enfrentar el discurso de antiderechos, antigénero y antidemocrático dentro de los propios espacios multilaterales. Y creemos que esto es central, porque no basta hablar de democracia en abstracto, si al mismo tiempo se está debilitando, como decía Manuela, se está debilitando el lenguaje de derechos humanos, la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos o la participación de la sociedad civil en general. Entonces, mi balance es que el diálogo de este año fue valioso porque abrió una forma distinta de conversación, sí, hay que aceptarlo, pero también mostró que el desafío no es solo estar presente, sino que lograr que esta presencia tenga consecuencias reales en la forma en que la OEA y los estados toman sus decisiones. Eso. Mm. Muchísimas gracias, Trini. Nosotras te seguimos también cuando hiciste la intervención en nombre de las juventudes, de la coalición de las juventudes en vivo. Y una de las cosas que más me gustó y me atrapó es el tema de somos el presente. Es decir, siempre se habla de las juventudes como el futuro, pero no podemos dejarlo en somos el futuro porque si no, no se tienen en cuenta aquí y ahora en la toma de decisiones y de una manera concreta, como ya lo has mencionado. Así que súper, muy importante como lección también para quienes estamos y participamos en espacios de este tipo. Y vamos con Sofía Quiroga de Equality Now y también de la coalición de la coordinadora de la Coalición de Derechos Humanos de Jóvenes y Adolescentes de las Américas. Sofía estuvo también durante esta asamblea y estuvo presente, además intervino en los espacios de sociedad civil y en esas discusiones que se dieron allí y además en este contexto que ya lo han mencionado Manuel y Trinidad, con todas estas tensiones internas, cómo se dieron estas conversaciones, estos diálogos en estos espacios de la sociedad civil, en estos eventos paralelos, y qué análisis puedes hacer de las principales conclusiones que surgieron allí. Bueno, nosotros hemos participado en representación de la coalición de varios eventos paralelos, uno sobre violencia digital, otro más orientado a la participación política, otro sobre el fortalecimiento de la democracia. Y creo que esto demuestra lo que había dicho anteriormente, que podemos estar las jóvenes hablando de todos los temas. Por supuesto, desde nuestra perspectiva y desde nuestros trabajos en los territorios, pero podemos estar articulados a todos estos diálogos, no solo vernos en espacios de juventudes con otros jóvenes, sino también estar en estos espacios que se les dice de alto nivel porque hay, bueno, autoridades de instituciones de la región y de algunos países incluso, ministras, diputadas, cancilleres. Entonces creo que para nosotras poder demostrar que estamos en esos espacios y podemos decir algo que realmente es significativo, creo que es parte de la construcción de esta participación no instrumental, no como, hay una joven en el panel porque es el cupo joven, sino de una participación sustantiva para hablar de lo que vivimos, de lo que pensamos y cómo nos proyectamos en ese sentido. Y podemos desde este lugar opinar y dar nuestra mirada de análisis técnico y político de cómo se fortalecen las democracias con la participación de las juventudes, cómo es necesario promover los liderazgos de las mujeres en política, incluidas las mujeres jóvenes, cómo nos atraviesa en nuestra vida cotidiana la violencia basada en género, pero sobre todo la violencia ahora usando como dispositivos digitales, entonces cómo vivimos las jóvenes esa violencia en los entornos digitales. Creo que ahí tenemos también mucho para decir y para proponer, porque no solo es decir desde la queja o desde lo catártico, sino también proponer, porque sabemos qué soluciones o qué tipo de soluciones necesitamos y cuál es el rol de los estados en esas soluciones. Entonces, creo que estos diálogos han sido para nosotras sumamente significativos, pero han demostrado sobre todo eso, que podemos articular una estrategia, hablar de diversos temas y tener un plan de propuestas y recomendaciones políticas y técnicas también desde nuestro lugar, que es lo que a veces
no se valora o se nos subestima, ¿no? Es como, bueno, la joven que va a venir a hablar de esto porque es joven, pero realmente no se espera que tengamos un tipo de intervención más construida, más como informada y proyectada en qué es lo que proponemos para solucionar esos problemas estructurales de nuestros países, y creo que lo hemos demostrado en estos diversos eventos donde estuvimos, que tenemos mucho más para decir. Así que me parece que ese ha sido uno como de los principales aprendizajes, pero también logros de los espacios que hemos podido compartir con las compañeras, y también esta diversidad de voces que forman parte de la coalición de diferentes países, porque sabemos que no todas las juventudes vivimos igual, en Colombia, en Argentina, en México, en Bolivia. Hay ahora países de nuestra región que están atravesando un momento de una profunda crisis institucional y democrática. Eso hace que para las defensoras de derechos humanos, en particular las jóvenes, sea mucho más difícil ser activistas porque son perseguidas, porque no tienen las cosas básicas para sostener su vida, como, no sé, acceso a alimentos, a internet, a servicios, como es lo que está pasando, por ejemplo, en Bolivia. Nosotras teníamos una compañera que vino de Bolivia, de la coalición, y nos contaba lo difícil que había sido en estos tiempos poder sostener el activismo en una condición de precarización absoluta de la vida. Entonces creo que eso también demuestra cómo no solo llevamos la voz de las compañeras que son parte de la coalición, sino también de la diversidad regional. Para nosotros es muy importante eso, como marcar esas diferentes perspectivas que se tiene dependiendo de los países en los que habitamos. Así que creo que, bueno, ha sido mucho aprendizaje, pero también una alegría de poder encontrarnos y de poder seguirnos fortaleciendo juntas. Creo que esa es la mayor enseñanza, como el avance en lo colectivo, en respetar a la compañera, en escuchar a la compañera, en tenernos, en sostenernos y en reinventar nuestra práctica política desde lugares más amorosos y más cercanos. Sofía, muchísimas gracias. Reinventar la práctica política desde lugares más amorosos. Buenísima esa intervención. Además, creo que en el contexto que además nos cuentas y con el ejemplo que nos das de la compañera de Bolivia, creo que es un ejemplo de muchos en los que atraviesa la región. Lo hemos visto y lo hemos escuchado de colegas, compañeras en estos espacios también. Y bueno, sostener el activismo en contextos complejos, yo creo que nos enlaza con una pregunta que quisiera que la discutiéramos entre todas. Esta está dirigida para todas y es el tema del espacio de la sociedad civil. Sabemos que hay limitantes, que está limitado no solamente en este espacio, en otros espacios multilaterales cada vez se hace más complicado para la sociedad civil asistir, no solamente por falta de recursos, sino que también se empiezan a enfrentar otros temas burocráticos internos de acceso a estos espacios de participación. ¿Qué cambios concretos y qué reflexiones podemos hacer sobre estos temas? ¿Cómo podemos tener mayor acceso a estos espacios? O cuéntenos un poco sobre esas limitantes si las vivieron. Eh, y si quieren, dejo ahí y quisiera hacer una pregunta luego. Otra pregunta que está relacionada, pero podemos hablar primero como de estos espacios ilimitantes de la sociedad civil, si les parece. Eh, Manuela, abrió el micrófono, así que la palabra es tuya. Gracias, Grace. Bueno, creo em, que hay cambios concretos y, o sea, necesitamos cambios concretos y no solamente declarativos, muy en línea de lo que decía Trini. Pues primero, para el acceso necesitamos mecanismos más formales de participación de la sociedad civil.
y en especial pues de nosotras las juventudes, que nos tengan en cuenta dentro de las negociaciones. No solamente como en el diálogo interactivo, que fue una herramienta muy interesante para lograr llegar a los estados, sino en el acceso a los borradores, por ejemplo, como lo vemos en otros espacios como la CPD o la CSW, que tenemos un borrador cero previo y ahí nosotras podríamos hacer un seguimiento más riguroso, comentarios, bueno, como incidir de forma más directa en como en estos documentos que se negocian allá. También, pues, yo sé que no solamente es lo financiero, pero sí es una barrera muy estructural que tenemos las juventudes de lograr llegar a estos espacios, es una barrera muy grande también por la falta de financiamiento. Es pues una barrera muy, muy significativa para nosotros, porque no solamente es viajar a Washington para la OEA, sino a Panamá o a otro lugar, Antigua y Barbuda, que era lo más remoto del mundo. Se nos dificulta mucho acceder a recursos y a todo lo que se requiere para llegar a estos espacios. Em, También como un cambio de la implementación territorial, creo que es como lo más urgente donde hacerle un seguimiento a cada una de los países y a cada una como de las intervenciones que se hicieron, digamos, hacer un seguimiento desde la sociedad civil de qué se ha cumplido o qué no se ha cumplido dentro de estas negociaciones. Es un trabajo muy difícil, pero no es imposible. Y también traducir un poco este lenguaje, como lo nombraba anteriormente, son lenguajes muy diplomáticos y muy técnicos, no diplomáticos, perdón, muy técnicos que por lo general es muy difícil entender. Entonces también como para poder traducir un poco a la sociedad civil como que qué quiere decir y qué significa estas negociaciones. Entonces, bueno, por mí ese lado. Muchas gracias. Trinidad, Sí, la verdad, Manu, me robaste las ideas. Yo iba a decir muy similar que nos faltan mecanismos permanentes de participación, no solo que nos inviten a cositas puntuales, accesibilidad real, no alcanzamos a llegar a estos espacios por el financiamiento, por las limitantes también políticas, económicas, bueno, económica ya le dije, no, pero idiomáticas, técnicas, de información. Y en esa misma línea, lo que decía Manu anteriormente de circular la información es muy interesante lo que se dio en esta Asamblea General. La Convención Belém do Pará fue lanzada en un lenguaje adaptado para que niñas y adolescentes lo puedan utilizar y creemos, y fue una pregunta que hicimos también en espacios que tuvimos con otras organizaciones, que fue cómo podemos seguir replicando estas buenas prácticas de no bajar el lenguaje, sino circularlo, hacerlo más entendible para que las juventudes puedan hacer accesible, puedan acceder y ejercer sus derechos. Entonces, creo que eso es muy importante y también lo de hacerle seguimiento. Creo que hacerle seguimiento es absolutamente vital. No podemos llegar aquí a la próxima Asamblea General sin saber cómo siguieron las cosas en Washington porque quedaron algunos debates que no se alcanzaron a resolver ese día y dijeron, bueno, los vamos a llevar a Washington y ahí los vamos a ver en el Consejo Permanente. Entonces, tener en cuenta todas estas cositas pendientes que quedaron y cómo van a avanzar y va a evolucionar hacia la próxima Asamblea General, especialmente en el contexto regional en el que estamos atravesando. Y bueno, nosotros como sociedad civil y como juventudes tenemos que tener ese rol de monitoreo porque somos quienes podemos decir si esos compromisos están llegando realmente a las comunidades, a los territorios. Y en ese contexto, en un contexto del avance de discursos antiderechos y antidemocráticos, fortalecer la participación juvenil no es algo secundario, ya para cerrar, es parte de la democracia. Eso. vale, Trinidad. Sofía, ¿nos puedes contar un poco más sobre, o quisieras agregar más a estos temas de acceso de la sociedad civil, de las juventudes? Sí, creo que sobre todo la participación para las juventudes o para la mayoría de organizaciones juveniles suelen tener una estructura de tipo institucional muy precaria, o sea, son colectivas, son como, no tienen un reconocimiento legal, mucho menos tienen acceso a financiamiento, entonces por ahí se hace muy difícil
poder llegar a estos espacios. Entonces creo que comienza por garantizar el financiamiento para que las juventudes lleguen, sobre todo de las organizaciones de sociedad civil que son más grandes, que están institucionalizadas, que sí tienen presupuestos bastante abultados y que están hace años participando de estas instancias. Creo que es importante que tengan en cuenta eso. Nos pasó como algo gracioso, va, a mí me parece gracioso, pero un poco triste, en la organización de todos estos eventos. Estábamos en una reunión con una organización, no sé qué, y como, ay, sí, nos gustaría que estén en el panel y bla, bueno, sí, pero tengo dos compañeras que no tienen garantizado ir, entonces no podemos hablar del panel o de cómo va a ser la actividad si esas compañeras todavía no saben si van a poder venir o no, porque no tienen lo mínimo que es un vuelo, un hotel garantizado para estar acá. Entonces creo que eso más como un llamado a nuestras compañeras de otras organizaciones de la sociedad civil, de más antigüedad y con más recursos, poder tejer, digamos, estrategias en común para realmente promover esa participación sustantiva de nosotras las juventudes y no instrumentalizar, que es como lo contrario, ¿no? Entonces, pensar en esto tan básico como cómo llega esta joven a participar de la asamblea, es pensar como en eso, en facilitar como las cuestiones materiales para que eso suceda. Y también creo que en ese sentido han sido muy importantes las actividades previas que hemos realizado, como los webinarios, porque puede existir la posibilidad de que una compañera consiga recursos para poder ir, pero sin embargo no sabe a qué está yendo, ni muy bien de qué se trata, ni porque solo le invitaron a un panel para participar como la joven y el cupo, pero no sabe como cuál es la discusión ahí. Entonces, eso también, como estas instancias que tuvimos previas de cómo facilitar un poco cómo se daba la dinámica del espacio, cuál era el tema, así como muy desde cero. Creo que eso también sirve para que las que van por primera vez estén un poco más orientadas y puedan realmente tener una participación más sustantiva en ese sentido de los espacios. Muchísimas gracias. Hay unos temas bastante importantes. La no instrumentalización de las juventudes, clave, y creo que es un mensaje además contundente, no solamente para Estados miembros, para los gobiernos, sino para nosotras mismas como movimiento, tener en cuenta y quienes estamos desde otros lugares, desde otras coaliciones, entender que no es un tema juventudes aislados, sino que está interconectado con absolutamente todos los temas. Está clarísimo el mensaje y muchas gracias por darnos esas, sí, decírnoslo y ponerlo sobre la mesa en este espacio. Eh, la pregunta que tenía era sobre la declaración de Panamá, cómo le podemos dar seguimiento y cómo podemos hacer real eso. Algunas ya han dado visto a eso, pero yo creería que podemos cerrar un poco con el mensaje de qué sigue, qué podemos hacer con esa declaración para que de verdad se aterrice y se adapte o se implemente. O al menos para que los pies de páginas que están allí empezar a discutir y a hablar sobre también esos pie de página de aquí al futuro, porque de aquí siguen otros espacios de la multilateralidad en los que ustedes van a participar y seguramente todo va a estar conectado. Entonces, como un mensaje de cierre en relación con este tema, me parecería importante para que nos quede a las que estamos escuchándolas hoy en este conversatorio. No sé quién quiera arrancar. Manuela abrió el micrófono otra vez, entonces dale. Bueno, yo creo que algo importante que nos queda también de esta OEA y de los demás espacios de la multilateralidad que hemos tenido el privilegio de participar es que es algo sistemático. O sea, estamos viviendo en este momento un ataque a la democracia. O sea, estamos viviendo también un ataque al multilateralismo que va ligado con este ataque a la democracia. No, como tú lo nombrabas, Grace, no solamente ha pasado en esta OEA que hacen como que entorpecen las declaraciones y las negociaciones dentro de estos párrafos, sino que también ha pasado como en la CPD, en la CSW de este año. Entonces es importante como hacerle un seguimiento no solamente a este espacio hemisférico, sino también a nivel global y a nivel regional, que creo que es muy importante. Se nos viene pues la CRPD, también es importante hacerle un seguimiento a lo que salga de allí.
Y no sé, la articulación del movimiento creo que es muy importante como que nos tengan en cuenta. Va como circular más esta información, traducir qué significa esa declaración de Panamá, qué hay dentro de esos párrafos, como desglosarlo, hacer más capacitación a las mismas organizaciones que están dentro de las coaliciones, como explicar más qué hay dentro de ese documento y por qué es importante, porque al final vemos como también un poco de indiferencia, como bueno, es un documento más, un documento menos, pero no aterrizamos que básicamente allí se están negociando nuestros derechos, ya sea en avance o en retrocesos o en estancamientos. Eso es como lo fundamental. Aquí se están negociando nuestros derechos. Hay que prestarle especial atención a este párrafo porque es la eliminación de la discriminación de género, racial, étnica, o sea, es sumamente importante. Pues como hacer más capacitaciones para que las organizaciones de la sociedad civil entiendan la relevancia que tiene esta declaración y, como lo nombré también anteriormente, mirar en qué piso estamos de acuerdo a esto y revisar si el próximo año que podamos, ojalá podamos participar, qué ha pasado, si han avanzado estos discursos o estos entorpecimientos a la multilateralidad. O si por el contrario podemos hacer una estrategia de incidencias desde la coalición de juventudes para contrarrestar como esos entorpecimientos, diría yo. Vale. Trinidad. Sí. Em, bueno, muy ligado a lo que decía Manu, yo creo que es muy importante, es vital, dos cosas: seguir articulándonos entre nosotras, nosotres, también decir o ampliar el mensaje de que no queremos una participación simplemente que nos utilicen, que no sea utilitaria, que dejemos un poquito atrás el adultocentrismo, que podemos de igual manera trabajar con personas adultas y seguir articulando este movimiento, que es lo más importante, que es avanzar en los derechos. Y segundo, que creo que también es muy importante, es articular estas instancias con otras instancias, como decía Manu, con CSW, con CPD, con el Foro Político de Alto Nivel, con la Agenda 2030, porque también nos permite ver cómo van avanzando los estados, o sea, cuáles van siendo sus posicionamientos en los distintos espacios, y nos puede dar luces también de cómo va a seguir evolucionando este contexto tan feroz que tenemos de antiderechos y antidemocracia. Entonces creo que es importante como ver qué sucede aquí y a darle seguimiento, y darle seguimiento también a las otras instancias, y así podemos ver cómo va evolucionando la situación. Con respecto a el seguimiento, creo que me gustaría hacer como una propuesta bien concisa, que es solicitar a la Secretaría, a la oficina que trabaja con la sociedad civil, que un poco explique cómo es la página, porque, a ver, en términos técnicos, la página de la OEA es muy complicada, genuinamente es muy enredada, tienes muchos links y no es clara también, a veces suben información, a veces no, es de verdad muy extraña. Y darle, por ejemplo, seguimiento a las sesiones del Consejo Permanente o de otras sesiones sí se puede hacer, pero las avisan el mismo día, así media hora antes, en un link extraño que no se puede entrar desde ciertos dispositivos. Y es algo que también está limitando y se entrelaza con lo de la esfera digital. Esto es como una barrera explícita a que nosotros podamos darle seguimiento como a lo que dicen los estados, y cómo también va a evolucionar la discusión en Washington. Entonces creo que esa sería como una idea que tengo muy puntual sobre cómo avanzar en el seguimiento, y es solicitar no bajar la información, circular la información que sea adaptable, y nosotros también poder enseñar esto a más personas para que podamos darle seguimiento en conjunto, porque creo que el seguimiento a las cosas en estas sesiones, que ya decía que es muy difícil entrar, es muy poquita, y eso creo que es vital. Muchas gracias, Trinidad. Y voy con Sofía. Creo que la principal recomendación me parece es como, bueno, para nosotras las juventudes, desde una recomendación como más interna, es seguir estando, como intentar resistir, estar, no,
no minimizarse a una misma, porque sé que estos tipos de espacios pueden como generar a veces temor o intimidación de decir, no estoy preparada, ¿qué voy a decir? Ay, no, si digo algo, capaz que quedo como medio desubicada, porque no, o sea, creo que las personas que están ahí, que intervienen, están como seguras del lugar, de quién van a representar y de qué es lo que quieren decir. Y creo que nosotras por ser jóvenes no tenemos como que sentirnos intimidadas en ese sentido. Lo que tenemos para decir tiene valor. Y es poderoso, y sé que estos espacios son hostiles, no son fáciles, son hostiles no solo en su armado institucional, en los gobiernos que están presentes, en las agendas que se promueven, sino que también a veces son hostiles dentro de la propia sociedad civil, que no espera como que se incorporen nuevas voces a participar. Y creo que entonces para nosotras un doble desafío interno y externo, seguir estando y acompañarnos entre nosotras y motivar a que se sumen más y a que más intenten estar en estos espacios, con todas las limitaciones que puede tener esa participación, pero al menos como intentar hacerlo. Y creo que articularnos y articularnos con otras compañeras o buscar otras aliadas, tanto de sociedad civil como institucionales, como para nosotras, por ejemplo, es la CIN, que realmente nos escuchen y nos hagan parte. Creo que esa es la estrategia: tejer lazos, tejer redes y seguir estando, aunque sea a veces más complicado y en un contexto de mucho retroceso de la región, quizás un poco desalentador y desesperanzador, pero creo que es parte de dar la lucha y la batalla en estos espacios, y es importante que no abandonemos. Yo creo que ustedes nos dan esa lección de no abandonar y no abandonaremos. Bueno, ya se nos acaba nuestra hora, quedan 2 minutos. Quisiera resaltar temas muy importantes. La declaración no está en papel y no es solamente una cuestión que es un papel ahí, que no debemos prestarle atención. Manuela lo hizo, sino que ahí mismos están en juego nuestros derechos. Entonces, no es una cuestión de quienes estamos en los espacios, quienes no están en esos espacios también tenemos una responsabilidad y hay un llamado a mirar estos papeles y estas declaraciones que ponen en juego no solamente los temas de derechos de las mujeres en la región, en el hemisferio, pero también en el mundo. Un llamado buenísimo de Trinidad con respecto a la página web. Coincido, yo entré a la página web, es totalmente no amigable, es decir, es muy complicado navegarla. Eso es un tema de accesibilidad y creo que es un derecho además. Así que es un llamado importante. Creo que de pronto una tarea sería enviar una carta próximamente a la Secretaría para que tenga en cuenta esa recomendación. Sí, es importante el acceso y el acceso amigable para poder hacer un seguimiento concreto de todos estos espacios y de todos estos informes y discusiones. Y cierro con Sofía, que además nos da una voz esperanzadora, es decir, que en medio de estos contextos que también y estas dificultades, tenemos un llamado a tejer redes, seguir construyendo, seguir resistiendo. eh, Seguir estando en estos espacios. Habló también del relevo generacional, o sea, tener en cuenta que están allí las jóvenes todo el tiempo y están en los distintos temas, pero sobre todo seguir acompañándonos. Y yo creo que con esto damos un cierre a nuestra sesión. Les agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, Trinidad. Muchísimas gracias, Manuela. Muchísimas gracias, Sofía, por acompañarnos, por contarnos qué pasó en la asamblea de esta manera. Creo que muchas cosas quedan y yo les recuerdo que esta iniciativa de qué pasó en la Asamblea General, esta ocasión fue el qué pasó en la
Asamblea General de la OEA, pero normalmente hacemos estas sesiones después de haber participado en espacios multilaterales para contarles qué pasó en estos espacios. Los invitamos, están en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Allí pueden encontrar la de la CPD, la del CCW y de Política Exterior Feminista, y ahora se unirá la de la OEA también, para que queden allí y las escuchen después si no pudieron estar conectadas en este vivo. Así que nuevamente muchísimas gracias y muchas gracias a quienes estuvieron conectadas hoy, y esperamos que se conecten en nuestras próximas sesiones sobre qué pasó en Muchas los espacios de la multilateralidad. Muchas gracias y chao. Chao.